Hola, mi nombre es Julio César y estaré explicándoles sobre un proyecto que hice con Visual Studio y SQL Server. Bien, el proyecto es sencillo. Es hacer dos formularios. Uno que me permita ingresar datos de un usuario, modificarlos, buscar si es necesario o eliminarlos. Y otro que me permite a ese usuario que se registró un préstamo. Bien, lo primero que hice para hacer este proyecto fue declarar una clase que se llame Connection. Dentro de esa clase declaré los parámetros para así poder conectar la base de datos con el programa, poder utilizar los comandos, etcétera. Para que eso funcione, yo utilicé los Using System Data, Using System SQL, Using System Client, etcétera. Bien, hice el método constructor que se llama connection. Hice un try catch que me va a permitir simplemente que si la base de datos se conectó. En caso de que no se conecte, me va a arrojar el error y me va a decir por qué. Entonces, una vez que todo esté hecho, yo hice un método público, insertar, para así poder insertar los datos que el usuario ponga dentro del formulario y que la base de datos lo reciba. En caso de que no se pueda, me va a decir que no se insertó y me va a dar el error. Hice un método para así poder contabilizar por el ID que el usuario ingrese, para saber si cuando el usuario esté ingresando eh, ese ID, si está registrado ese ID, no va a poder registrarse con ese ID, va a tener que escoger otro ID y eh, registrarse normalmente. De lo contrario, si ese ID ya existe, no va a poder registrarse, pero tiene que puede coger otro ID. Entonces, hice un método para cargar el data grid, que eso es lo que me permite, el data grid, ver la base de datos desde esta perspectiva y ver cuándo se agregan los campos, se eliminen, se modifiquen y todo eso. Entonces, eh, este método me permite seleccionar todos los datos de la tabla que yo puse, que en este caso se llama cliente, y ver cuando se agregue cada componente. En caso me va a decir que no se pudo cargar y me va a arrojar el error. Hice un método para rellenar el cliente. Este método lo que hace es coger los datos que ingresa el cliente, o el usuario mejor dicho, que escriban dentro del formulario, y así eh, compararlos mediante el ID, y me permite eh, ver si el ID, como dije anteriormente, si el ID no es igual a ninguno de los ID que ya están registrados, entonces el usuario va a poder ingresar todos los otros datos. De lo contrario, si es igual a uno de los ID, tiene que colocar otro ID. Entonces, si un método modifica al cliente, que esto lo que me va a hacer es comparar, este método me va a permitir modificar los datos de un cliente. Los datos de un cliente, no tiene más misterio. Entonces, el método de eliminar es lo mismo que el de modificar cliente. Este lo que me va a permitir es que si el ID que yo introducí es igual a uno de los que ya está, significa que puedo eliminarlo. Si es el ID que yo quiero, claro. O sea, cuando yo ponga el ID, automáticamente en este formulario se me van a llenar todos los campos para saber si ese es el usuario. De lo contrario, tú puedes poner otro. Y si lo quiero eliminar, le puedo dar el botón eliminar y se van a eliminar automáticamente. De lo contrario, me va a decir que no se pudo y me va a arrojar un error. Entonces, dentro de este método, eliminar el cliente, me va a permitir hacer el comando para eliminarlos. Entonces, este es el otro formulario que se llama préstamo, es este, que son los mismos pasos que el anterior para registrar al usuario. Simplemente que se cambian los parámetros. O sea, me permite agregar el préstamo, la cuota, la fecha de inicio de ese préstamo y todo eso. Entonces, dentro de el formulario de acá que yo hice, eh, yo instancié conexión con el nombre de C,
Y hice que cuando este botón o este label, que se llama agregar en este caso, para editarlo eh, yo le puse rbn agregar, eh, como está verdadero, me va a permitir cargar, cuando yo le dé agregar, el data grid view de clientes, que se va a presentar todo acá, todos los datos del cliente. Entonces, con eso, me va a permitir eso. Entonces, en el botón agregar cliente, cuando le dé clic, yo hice una condición que cuando le dé clic, agregar y todo esté correcto, él va a agregar todo lo que el usuario pidió, el nombre, el apellido, todo eso. De lo contrario me va a decir que ya existe, porque entonces el ID es igual a un ID que introdujo el usuario para registrarse. Entonces, acá yo hice métodos con los RBM, que son estos que están acá arriba como el menucito, para saber cuándo uno está activado y cuándo uno no, y cuándo no. Cuando uno está activado y cuándo no. Que puede estar activado y cuándo no, mejor dicho. Entonces, en el botón modificar, yo lo que hice es que cuando el usuario esté modificando, cuando le dé el botón modificar, se modifique todo lo que el usuario modificó. O sea, que escriba. Ustedes van a ver más tarde. Y en el eliminar, cuando le den al botón eliminar, se eliminen todos los usuarios. Así de sencillo. Así de sencillo. Dentro del text ID, que es este, yo hice un try catch, varios try catch, uno para que se modifique si el botón de modificar, si el RBM de modificar está encendido, significa que puedo modificar. De lo contrario me va a decir ese botón o ese RBM, que son estos, vuelvo y repito, si no lo seleccioné, significa que no voy a poder modificarlo. Lo mismo con el de eliminar, si está activado voy a poder eliminar. Igual el de buscar, si está activado el de buscar voy a poder buscar. Así de sencillo. Y el otro formulario, que es este, hice los mismos procedimientos, lo único que con otro data degree, que este es para el de préstamo, y los mismos procedimientos que en el de registro de usuario. Bien, vamos a ejecutar el programa para que vean cómo funciona mejor. Se está cargando. Ya me dice que se conectó, como dije, para que me permita todo eso, mensaje. Entonces, en el botón agregar, como no hay ningún ID, yo puedo darle a Julio, el nombre, Fulgencio. Fecha de nacimiento la voy a dejar así para que vean cómo se modifica. Email master. A ver, celular cualquiera. Cédula cualquiera, no importa. Y cuando le dé el botón agregar, van a ver que me dice un mensaje que se insertó. Y ahí está todo correctamente ingresado de lo que yo agregué. Entonces, si quiero modificar, por ejemplo, cuando el usuario ponga un ID que no esté registrado, no se va a llenar nada, ¿cierto? Pero si pongo ¿qué pasa si pongo el 1? ¡Pam! Aparece todos los componentes de ese ID. Entonces, como yo quiero modificar la fecha, porque esa no es mi fecha de nacimiento, yo simplemente vengo, pongo cualquiera, le doy a modificar y van a decir que se modificó y ven que se actualizan los datos. Entonces, para buscar lo mismo, si quiero buscar a alguien que tenga un ID que no es, no me va a aparecer. Pero si pongo a alguien que tiene un ID, sí, aparece. Entonces, para eliminar es lo mismo. Si quiero eliminar, tengo que poner el ID de quien yo quiero eliminar. En este caso yo voy a eliminar esto.
Se dice que se modificó y ven como en el data grid se elimina todo. Entonces, como le dije, cuando le dé el botón préstamo, se me va a activar esta opción. Entonces, cuando yo le dé esta opción, cuando un cliente está registrado, me va a abrir el otro formulario, que me va a permitir hacer el mismo proceso. Cuando le dé a un ID, préstamo vamos a poner, no importa, 8500, no importa, la cuota, bla bla, fecha de inicio, para que vean solamente un ejemplo. Cuando le demos a agregar, se inserta y me muestra todos los campos. Si lo quiero modificar, lo modifico, pongo el ID, me agrega todo. Si quiero buscarlo, es igual, ven que se muestra todos los campos. Y si quiero eliminarlo, le doy a eliminar y se elimina todos los campos. Bien, hasta aquí fue el video de la explicación sobre este mini proyecto. Espero que le haya gustado.